El VIH, cuando entra en una persona, ataca justamente a esa célula, al orquestador. En esta cuestión es hablar del VIH, es hablar del virus de inmunodeficiencia humana, que es el agente justamente que se transmite de una persona a otra y que es infeccioso. Y una vez que pasó este evento, ¿al cuánto tiempo la persona se tendría que hacer alguna prueba o qué es lo que, cuál sería el procedimiento como para saber? Pues el linfocito tiene la capacidad, este linfocito T, de reconocer y decir, es que eso es malo. Los tratamientos que existen hoy por hoy para una persona que vive con VIH son tratamientos para todas las células que deciden producir virus. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña el doctor Moisés Ramos. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Isaac, por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y regalarnos este rato que nos vas a compartir. Doctor, ¿gustas darnos como un breve resumen de tu preparación como médico? Claro que sí. Bueno, yo no soy, como tal no soy médico. Okay. Yo de formación soy biólogo. Perfecto. Hice mi licenciatura en biología y ya de ahí me especialicé, hice mi maestría y doctorado en el área biomédica, en específico en inmunología. Trabajé lo que es cáncer cervicuterino, estudio de virus. Eso es en cuestión de mi formación. Okay. Ya de ahí me incorporé en el área de VIH, en el Hospital Civil Viejo, algunos años trabajando ahí, de ahí el conocimiento que tengo en el área, en esta área, y también con otros virus, con dengue, con COVID, con algunos otros, y más o menos es a lo que voy encaminado en mi área de investigación. Ok, fíjate qué curioso, por lo menos yo siempre relaciono como al tema de la salud siempre como a médico, partero y cosas así, pero claro, un biólogo completamente, por desde supuesto. el área de laboratorio, nosotros Exacto. estamos como en esta parte de la investigación, Okay, en qué el laboratorio, desarrollando proyectos, tesis, artículos para publicación y todo esto. Eso no quiere decir que estemos como aislados, porque yo descubrí a lo largo de la formación que en realidad tenemos como una interacción muy constante. Por supuesto. Y que es justamente esta interacción o lo que uno aprende de la clínica, lo que te hace de repente sacar ideas y desarrollar enfoques de investigación, pero en la parte del laboratorio. Ok. ¿No? Entonces está muy padre a veces esta interacción entre el clínico y las personas que estamos en laboratorio. Sí, porque es un vaivén, ¿no? Muchas veces imagino que ustedes a lo mejor los retroalimentan o les dan este otro enfoque o mira, se descubrió esto y ellos también les retroalimentan, ¿no? Dependiendo del caso del paciente, Sí, etcétera. porque ahí existe esta parte de la investigación clínica que se expone en congresos. Me tocó ir a varios congresos en el área de VIH en Estados Unidos y en Europa. Y es muy padre cómo existe esta interacción entre los investigadores y los clínicos. Y en el congreso, cómo se da esta interacción de, mira, yo descubrí esto en el laboratorio. Pues yo descubrí esto en pacientes. Y cómo se va... Ya van armando el rompecabezas. Exactamente. Qué chido. Exactamente. Ok, perfecto. Pues mira, Moy, hay unas preguntas que nos mandaron los seguidores. Sí. Ahí te va la primera. ¿Qué es el VIH y en qué se diferencia del SIDA? Porque siempre como que uno los tiene concepto, ahí como que junto con pegado, pensamos que es lo mismo o vienen juntos siempre. Exacto, fíjate que es un concepto que de repente falla como esta diferencia, ¿no? La diferencia es que cuando hablamos de VIH hablamos del virus como tal, el agente infeccioso, lo que se puede transmitir de una persona a otra. Y digo, ahorita utilizo el término de transmisión o infección porque estamos hablando en un contexto muy de investigación y muy clínico, ¿no? Entiendo que la parte social ya entró en desuso el usar el lenguaje de infeccioso, así, ¿no? Por cuestiones de tumbar o de disminuir el estigma, así es. ¿no? Pero por cuestiones de la explicación, pues tengo que usarlo, la terminología científica. En esta cuestión es hablar del VIH, es hablar del virus de inmunodeficiencia humana, que es el agente justamente que se transmite de una persona a otra y que es infeccioso, que puede infectar a una persona. Una persona infectada con VIH
puede, o que vive con VIH, puede o no desarrollar SIDA. Okay. Ya el SIDA es las etapas finales de la infección por VIH, que sería ya el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ya sería un cuadro clínico o un síndrome como tal, que se caracteriza porque la persona tiene muy bajas sus defensas, que es la parte de nuestro cuerpo que nos permite interactuar en el mundo sin que enfermemos o nos defiende de todas las cuestiones infecciosas. Okay. Al no existir esto, las personas que desarrollan el síndrome son susceptibles a cualquier agente que esté en el medio, del cual una persona que no tenga el síndrome puede defenderse completamente. Pero esas personas pueden infectarse simple y sencillamente con estar, por ejemplo, en una plática como estamos tú y yo ahorita. Okay. Existen muchos organismos que están en el ambiente que nosotros nos podemos defender constantemente, pero esas personas no pueden. Okay. Esa sería la diferencia. Ahorita igual ahí vamos profundizando un poquito. Claro. Otra, bueno, hay dos preguntas ahí que van a estar relacionadas. ¿Puedo contraer VIH por besar o abrazar a alguien? Y otra pregunta es cómo se transmite, que ahí ya van como juntas, digamos. Como esta cuestión. Por un abrazo, un beso, la verdad es que no existe evidencia de transmisión por esto. ¿Okay? Un beso tendremos que hablar de una persona que tiene una herida en su boca, con una persona que tiene otra herida en su boca, y es una persona que vive con VIH. Okay. Y que aparte entra otro contexto más, ¿no? Si esa persona no tiene un tratamiento, tiene altas cantidades de virus circulando en sangre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí habría un riesgo. Pero si estás hablando de que es una persona que tiene su tratamiento, está controlada, no hay heridas en boca, pues entonces el riesgo es prácticamente cero. Cuando hablamos de riesgos de infección, nunca podemos decir un cero absoluto, porque estadísticamente no existe un cero absoluto. ¿Okay? En cuestión de riesgo. Para evitarlo, pues tendría que no existir la exposición. Sin embargo, o sea, por cuestiones prácticas, pues se le dice es prácticamente un cero. ¿Y en el otro extremo, si hay un 100%? Bueno, tendría que ser el riesgo de transmisión, ya saliéndonos un poco de la pregunta, pues sería dependiendo de las prácticas. ¿Okay? De los mayores riesgos de infección son personas que usan drogas intravenosas, ¿no? Y que comparten jeringas al momento del uso de estas prácticas. Okay. Estás hablando de que una persona que trae una aguja como tal, pues entró en contacto directo con un fluido como es la sangre, y si es una persona que tiene altas cantidades del virus, pues al momento de esa aguja compartirla con alguien más, pues es un riesgo muy alto. No podríamos hablar de un riesgo del 100% o de una seguridad de si lo haces te vas a infectar. Pero hay muchos factores, pero sí es un riesgo bastante alto. Entonces tampoco existe un 100, un 99, digamos, sí. No, o sea, tendremos que hablar de porcentajes o de exposiciones. En este tipo de situaciones se habla número de casos por 100,000, ¿no? Por 100,000 exposiciones. Estás hablando que, por ejemplo, el uso de drogas creo que está alrededor de los 1,000 o va por arriba de los 1,000, no estoy completamente seguro. Pero sí son números altos, ¿no? Creo que son 11,000, algo así. Ok. Entonces es alto. Ok, sí. Ok. Y otra que se me hizo curioso el término, nunca lo había escuchado, que es la PrEP. P-R-E-P. Ajá, PrEP. Ajá. Las siglas quiere decir profilaxis preexposición, que sería aquellas personas que se encuentran que tienen un riesgo de contagio, ya sea por el tipo de prácticas que tienen, prácticas sexuales, o por el estilo de vida. Que también personas que se dedican al sexo servicio serían personas que tienen un riesgo más alto que la población general. ¿Esa sería la PrEP? Ellos son candidatos al uso de la PrEP. Que específicamente PrEP sería un esquema de tratamiento que se usa para personas positivas, para mantener para mantener a raya el virus o controlado el virus en una persona positiva, pero en una dosis menor, en una persona negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que ya en sangre está circulando el antirretroviral. Hay niveles constantes en sangre del antirretroviral. Ante una exposición y una posible entrada del virus,
pues entonces el antirretroviral actuará y evitará es como estar evitará la infección crónica. Ok. O sea, se va a infectar, pero no va a ser Es muy posible que exista la infección, pero esa célula que se infecte será destruida y será eliminada muy a tiempo. ¿Sí? Porque a final de cuentas, bueno, los antirretrovirales actuarán sobre una célula infectada. Okay. ¿no? Pero van a cortar ese ciclo. Entonces, para entenderte, es un tratamiento preventivo para de la infección. Por si se infectan o ya infectados. Por si se infectan. Okay. Cuando ya estamos hablando de una persona que pasó un evento de riesgo, ahí ya no hablamos de PrEP, ya no es con R, le quitamos la R. Okay. Ahí es PEP, que sería profilaxis post-exposición. ¿Sí? Que sería personas que han sufrido desafortunadamente un evento de un contacto de riesgo, hablamos de, por ejemplo, una violación. Okay. Pues son personas que no conocen el estatus de la persona que los violentó, entonces sí necesitarían atender ese riesgo. Entonces ahí estamos hablando de un esquema diferente, pero sigue siendo un antirretroviral y se tiene que administrar en las primeras 72 horas después del evento. Después de las 72 horas es prácticamente... Pues, inútil. Ajá, exactamente. Y... O sea, si alguien estuvo en una situación de riesgo y es una situación sexual o con jeringas o... ¿Qué otra forma podría haber, por ejemplo, de contagio? Pues no sé, que por ejemplo sé de personas que estuvieron en algún accidente y que tuvieron una herida de contacto con otra herida de contacto por la situación del accidente, ¿no? Algo ya muy específico. Algo muy específico, ¿no? Que tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que no sé, la persona que venía, pues en el momento resultó positiva, pero hubo contacto con alguien más. Ya serían situaciones muy específicas que tendría que evaluar. Podríamos, a grandes rasgos, o las generales son contacto sexual o uso de jeringas. Así es. Y una vez que pasó este evento, ¿al cuánto tiempo la persona se tendría que hacer alguna prueba o qué es lo que, cuál sería el procedimiento como para saber? En estos casos, bueno, por ejemplo, existe el punto de exposición, se administra el PEP, que son en las primeras 72 horas, pero para esto pues se hace una serología, una prueba rápida. En el momento, la persona saldría negativa, se administra el PEP y se administra por 28 días. A los 28 días hay que hacer otra prueba de ELISA para corroborar que la persona siga negativa. Y aunque en la primera salga negativo, ¿puede ser que después ya sea positivo? Sí existe la posibilidad, pero estamos hablando de que entonces no eran las 72 horas. Tenía más tiempo. Ok. Que existen personas que por miedo se tardaron en acercarse, pero probablemente al momento de preguntar dijeron, sí, tengo menos de 72 horas, pero no era cierto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ahí está en ese punto. Que en este tema en específico siento que justo hay mucho estigma, mucho tabú, mucha pena de las personas por cómo se originó, ¿no? Como que todos tienen obviamente es una enfermedad muy fea, ¿no? Pero aparte tiene como esta parte de estigma social que tal cual como por el origen, es un estigma social por la parte social del origen de la epidemia, ¿no? Que estamos hablando que surgió en un contexto de la sociedad donde todavía eran pensamientos muy cerrados o sociedades muy cerradas, que el presentar la enfermedad automáticamente te metía en un grupo de personas que eran estigmatizadas. Sí. Que era incluso los orígenes en los orígenes de la epidemia en Estados Unidos, le pusieron un nombre que si lo escuchamos ahorita sería como ¿cómo le pusieron así, no? En 1982, en el periódico, en el Times, salió la propuesta de un nombre para la pandemia. E incluso le pusieron inmunodeficiencia asociada a los gays. ¿no? En inglés, Gay Related Immunodeficiency, y era GRID, tal cual, el acrónimo, las siglas. Imagínate eso ahorita, ¿no? O sea, estamos hablando de que es algo completamente imposible que tenga ese nombre. Pero empezó socialmente a ser de un grupo, entonces incluso había personas en ese tiempo que tenían toda la sintomatología,
pero no se acercaban al clínico porque decían, no puedo tener eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy de ese grupo. Y morían en casa porque no quisieron acercarse a un clínico, ¿no? Ahorita que hablas esto de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas principales que se pueden presentar? Fíjate que uno de los, es muy variable, pero dentro de lo que podemos hablar de síntomas comunes, existen sudoraciones nocturnas, constantes, pérdida de peso, hay muchas manifestaciones orales, ¿sí? Sobre todo en las encías. Aftas y cositas así. Así es, aftas, y en las encías también. Pérdida de peso, comienzan a tener más enfermedades, manifestaciones en el tracto gastrointestinal, diarreas incluso, porque una de las partes donde más afecta la infección en sus inicios es a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Hay una de las partes donde tenemos más presencia de nuestro sistema inmune es justamente en el intestino, por la cantidad de bacterias que hay en el intestino. Entonces, hay una gran parte de nuestro sistema inmune que está monitoreando lo que comemos, cuáles son las poblaciones de bacterias que tenemos, si hay que montar una respuesta o no, o sea, todo esto. Entonces, imagínate la cantidad de linfocitos, que son las células que infectan, a final de cuentas el VIH, sus células blanco, por excelencia, pues es casi como que un paraíso para el virus, ¿no? De células que puede infectar. Entonces, pues se viene abajo mucha de esa respuesta y sale de control lo que tenemos en el intestino, toda la microbiota, todo eso, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante. Qué interesante esta parte del intestino, porque sí creo que cada vez se va aprendiendo más y definiendo todo este tipo de cosas, ¿no? Que si el segundo cerebro, también por ahí que... Cómo está conectado todo el eje. Exacto, cómo está esta parte del sistema inmune que también mucho se concentra y yo no la sabía. Sí, hay una concentración muy grande, incluso incluso los metabolitos o toda la interacción que está ahí, cómo va gobernando incluso o influyendo en nuestros gustos. Cómo vamos teniendo antojo o gustos o preferencias por ciertos alimentos, pero tiene mucho que ver también con lo que traemos en el intestino. E incluso estados de ánimo, ¿no? Depresiones por una mala alimentación. Es correcto, o sea, cómo se va comparando la microbiota de personas con estados, con depresiones profundas o fuertes, contra personas que no la tienen, y empiezan a descubrir que hay patrones ahí similares y que cómo se pueden compensar o cómo se pueden mantener una microbiota sana. Otra razón más para comer saludable, ¿no? Así es, así es. Tengo 2 compañeras que son muy, muy buenas y expertas en microbiota. Si después quieres. Sí, claro que sí. Oye, y ya otra vez retomando un poco este tema del VIH, ¿qué es lo que hace específicamente este virus? O sea, primero llega, se instala y tienes síntomas y ya luego puede ser que empeores o puede llegar, no presentar ningún síntoma hasta tiempo después. El curso de la infección en un contexto donde no hay un tratamiento, poniéndolo de esta manera, es una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda es donde se presentan todos estos síntomas, pero de alguna manera el sistema inmune puede controlar la infección y mantenerla como un poquito, llegar a una homeostasis momentánea con la infección, pero es una batalla constante. Estamos hablando que está constantemente activo el sistema inmune entre que hay viremia o que aumentan los virus en sangre, pero el sistema inmune monta una respuesta, controla, pero luego se sale otra vez de control, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando que eso ya sucede pasado la primera parte, la parte crónica. Aproximadamente en tiempo, ¿cuánto? Que son unos cuantos semanas a unos 3 meses, más o menos. Ni un año. Esa fase aguda, ¿no? Donde se establecen los títulos grandes de virus. A partir de ahí, en los primeros meses comienza a estabilizarse y es donde viene una fase crónica de aproximadamente entre 7 y 10 años, que son los más o menos 7 y 10 años ya crónicos, ya pasándote que sería una persona que vive constantemente con manifestaciones, pero que es justo lo que pasó con las primeras personas o los primeros casos.
Esos casos fueron detectados después de 10 años, cuando ya el curso natural de la infección ya hizo evidente que esas personas tenían una afección en su sistema inmune. Cuando ya tuvieron infecciones por algunos bichos, neumonías, infecciones por hongos, tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comenzaron a detectar un patrón en personas. Y dijeron, pero qué raro que están enfermando de eso, porque no es común. Uh-huh. Y eso son casos que ellos detectaban que existían esas infecciones, pero en personas que tenían una afectación muy profunda de su sistema inmune. Okay. Personas trasplantadas, personas radiadas o con quimioterapia, etcétera, ¿no? Y decían, pero son personas que no tienen estos antecedentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Uh-huh. Entonces estamos hablando de que tuvieron su fase aguda, se estableció el virus y comenzó la fase crónica, que se caracteriza porque cada vez a lo largo de esos 10 años van disminuyendo las defensas. A nivel celular, el virus está atacando... Está atacando sus células diana, que son los linfocitos T. Ok. Literal, si tú lo ves en un microscopio, está el virus ahí destruyendo a las células. A los linfocitos T. Y esto es bien, bien interesante porque tenemos que entender cómo funciona, por qué específicamente una célula puede darle en la torre a todo el cuerpo, por así decirlo. Uh-huh. Lo que sucede es que nosotros, en todo lo que es nuestro sistema inmune, todo este conjunto de células y de defensas que tenemos en nuestro cuerpo, lo podemos dividir en dos grandes ramas. La rama que llamamos innata y la rama que llamamos adaptativa. Uh-huh. La rama que llamamos innata son todas las defensas que tenemos en nuestro cuerpo que están listas para actuar en todo momento. ¿Okay? ¿Y estas defensas? Que sería incluso las barreras de la piel, péptidos que tenemos en la piel, algunas células que les llamamos las NKs o natural killer, que son células que pueden censar una célula infectada por un virus, sin importar que conozcan o no conozcan el virus, censan a la célula y dicen, tú estás infectada, te mato y te elimino en el momento, ¿no? Así tal cual funciona. Y es un conjunto grande de células y de defensas que están listas para actuar. Pero cuando una infección es lo suficientemente fuerte para sobrepasar la barrera de la inmunidad innata, entonces entra en acción o se activa la rama adaptativa. Uh-huh. Nuestra rama adaptativa requiere más energía y más tiempo, pero es altamente específica y puede eliminar una infección mucho más complejo, más fuerte. Por eso nosotros de repente cuando tenemos un cuadro de alguna infección en garganta, pues tardamos más días en curarnos, ¿no? Uh-huh. Pero es justamente esto, el tiempo que tarda nuestro sistema inmune en activarse, en reconocer al bicho, que existen estas células que lo toman, lo parten en pedacitos y luego van con otra célula, los linfocitos T, y le dicen, mira lo que encontré. Encontré esto que no es de nosotros. Uh-huh. Esto que no es Isaac, no es Moy. ¿Qué es? No lo sé. Pues el linfocito tiene la capacidad, este linfocito T, de reconocer y decir, es que eso es malo. Bueno, no es que, que diga es malo, más bien dice, no es mío. Uh-huh. Y como no es mío, hay que atacarlo y hay que eliminarlo. Okay. Y monta todo un conjunto de respuesta y se le llama el orquestador. Al linfocito. Al linfocito T, okay. Al CD4. Porque es tal cual el maestro de la orquesta, el que le dice a las células qué hacer y cómo actuar y cómo montar una guerra contra esa infección. Uh-huh. El VIH, cuando entra en una persona, ataca justamente a esa célula, al orquestador. Al linfocito. Al linfocito. ¿Es el que está en el tracto digestivo? Es el que tenemos en el tracto digestivo y circulando en sangre, lo tenemos presente en en todo el cuerpo. ¿Okay? Hay una acumulación mayor muy grande concentración. en el intestino. Entonces, como ataca al orquestador, la orquesta ya no sabe qué hacer. ¿Para dónde tocar? Porque no tiene director. Okay. ¿Qué hago? ¿Cómo toco el del violonchelo? ¿Cómo lo toca? el del arpa, ¿cómo la va a tocar? Se les truenan las cuerdas y se les desafinan las trompetas. Entonces se sale todo de contexto. Yeah. A pesar de que existan otras defensas, no van a actuar tan fuerte no va a ser contra todo el conjunto de infecciones que se dejan venir.
Porque el VIH infecta en el CD4, en el orquestador, y dice, yo ya cumplí. Me replico y ya. Pero deja desprotegido a todo el organismo. Okay. Y en ese ataque contra el orquestador, lo que hace es que vulnera a todo el organismo. A lo que habíamos dicho, a una tuberculosis, a infecciones de neumonía. Una paloma nos puede matar por todos los bichos que trae, ¿no? Imagínate. Ok. Entonces es un cuadro complejo, que se completa eso más o menos a los 8 o 10 años después de la infección, que es lo que estamos hablando en el curso natural, que es cuando ya llegó ese punto donde tumbó tanto a los CD4s que ya el organismo ya está en fase de SIDA. ¿Sí? Cuando ya dice, esa fase de SIDA se caracteriza por eso, porque la persona tiene menos de 200 CD4s, que es el número que se mide, menos de 200 CD4s, y ya es vulnerable a prácticamente cualquier infección, ¿no? Menos Ahora, de 100 incluso. Antes de llegar a ese punto, me imagino que obviamente si se hace un tratamiento y si también la persona tiene buenos hábitos, tiene un sistema inmune fuerte, digamos, puede que no llegue a esa parte de la etapa del SIDA, ¿no? No. Incluso, o sea, las personas que se detectan y que empiezan un tratamiento logran niveles de CD4 incluso muy altos, similares o a veces incluso en algunos casos más altos que antes de la infección, ¿no? Justamente por lo que tú dices. A veces ese tipo de eventos en una persona hacen un cambio profundo en hábitos y en todo. Se apegan a tratamiento, tienen mejores horas de sueño, hacen ejercicio, su alimentación la cuidan. Entonces se vuelven personas muy sanas, que justamente vuelven a tener niveles de CD4 muy altos y salen completamente de la fase de SIDA. Incluso he escuchado, por extraño que parezca, que personas que tienen alguna enfermedad, no específicamente VIH, pero alguna otra enfermedad, que tienen que cambiar su estilo de vida, sus hábitos, dicen, gracias a, el cáncer, ahora soy mucho más a la diabetes, soy mucho más saludable, hago ejercicio, tengo mejor relación con mi familia, y es como que... Tomé conciencia de la cantidad de azúcar que tomaba, por ejemplo, en el contexto de una diabetes, que son personas que dicen, ahora me doy cuenta de cómo podía vivir cómo podía tomar tanta Coca-Cola en un día, ¿no? Entonces, ¿no? Pues sí. Y ya hablando ahora sí como de las cosas, hay tratamiento farmacológico, imagino, pero también hay un estilo de vida que se tiene que llevar. Así es. Primero en la parte del estilo de vida, sueño, ejercicio y alimentación, me imagino que son pilares básicos. Es correcto. Así nos podemos ir como que por cada uno específicamente, qué es lo que pasa en el cuerpo que ayuda a combatir este virus. Mira, en donde yo estuve trabajando, que es la unidad de VIH en el Hospital Civil, en el Fray Antonio Alcalde, la atención es una atención muy, muy buena. Y junto con la atención del clínico también tenían atención psicológica, tenían atención de nutriólogo y todo, ¿no? No necesariamente porque te lo den ahí, hay personas que incluso se detectan y se atienden por lo privado, pero es justamente esto, o sea, si hablamos del nutriólogo, pues lo primero que va a tratar de hacer el nutriólogo es la alimentación de sus grupos, el equilibrio de sus grupos alimenticios, y tratar de bajar con un déficit calórico el porcentaje de grasa, ¿no? Y la grasa visceral. ¿Por qué es importante bajar el porcentaje de grasa? Sobre todo la grasa visceral para bajar niveles de inflamación y bajar riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces meter a esta persona como en un grupo de menor riesgo cardiovascular. Porque a final de cuentas estamos hablando de que estamos metiendo pues un ladrillo sobre otro, ¿no? Imagínate una infección crónica por VIH. Ya es una persona que vive con VIH. Una mala alimentación que te puede llevar a un riesgo cardiovascular. Alguna condición metabólica. Es reduciendo riesgos. Exactamente. Entonces dices, pues, ¿qué vamos a atacar? Ok. Ya estás con tu tratamiento para controlar el virus. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a ver por dieta esta parte de los niveles de grasa. Está perfecto. Algún asesor deportivo
que te diga, bueno, tu rutina de ejercicio vamos a ir comenzando poco a poco a incorporarla, a hacerla un hábito, ¿no? Y junto con la alimentación, pues qué padre, ¿no? Todos los beneficios que vienen con el deporte. La liberación de endorfinas, mejor calidad de sueño, aumentar el porcentaje de masa muscular y por lo tanto reducir la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso a su vez también fortalece el sistema inmune, ¿no? Fortalece el sistema inmune y va abonando a un estado de salud completo, ¿no? O sea, que a final de cuentas, digo, es algo que tenemos que hacer todos, que tenemos que perseguirlos, haya o no haya un evento de una infección crónica. No, y por si llega a haber, pues tu cuerpo está también, mucho más preparado, ¿no? Exactamente. A mí hace poco leí este artículo que hablaba sobre la probabilidad de sobrevivir a un accidente en personas que tienen mayor porcentaje de masa muscular, ¿no? Y que hablaba sobre que tienen mayor probabilidad de salir con éxito de una intervención quirúrgica, de una la recuperación es mucho más rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, eso es lo que tenemos que buscar, la calidad, el porcentaje también de masa muscular en la tercera edad es importantísimo, ¿no? Sí. Entonces... Entonces digamos que todas estas partes de cambio de estilo de vida es para, en general, tener mejor salud. Es correcto. Y ya en la parte del tratamiento como tal. En la parte del tratamiento es un proceso que tiene que ir acompañado de un infectólogo, definitivamente. Porque existen varias consideraciones que tiene que tener la persona al iniciar el tratamiento. Algunas pruebas que tiene que hacer el clínico, el infectólogo, antes de decirle, bueno, ya puedes tomarte la pastilla, ¿no? Porque de repente si existe presencia de algún otro agente infeccioso, bueno, vamos primero a eliminar alguna otra infección que tengas antes de empezar el tratamiento, ¿no? Para evitar que haya como este choque del tratamiento y que pueda tener, en lugar de una ayuda, pues un evento ahí adverso. Es correcto. ¿Y qué tan, o sea, hay cura o solamente es tratamiento y se mantiene la persona como estable? Esa es una pregunta bien interesante porque la infección por VIH no puede ser eliminada del cuerpo. O sea, el virus siempre va a estar. Ajá. Porque cuando el virus llega al linfocito y lo infecta, el linfocito, la naturaleza del virus es que es un retrovirus. Lo que hace es que los genes que tiene dentro, o su material genético, lo mete del virus, lo mete en el linfocito, pero no nada más lo mete, sino que lo integra o eso lo mete en el genoma del mismo linfocito. Wow. Entonces, al meterlo en el genoma hasta el núcleo del linfocito, el linfocito en ese momento tiene dos posibilidades. O comienza a producir más virus o se duerme. Porque es una característica de los linfocitos. Irse a un estado que llamamos memoria. Y que tienen esta capacidad, que tienen la capacidad de apagarse y permanecer como, vamos a llamarle para cuestiones de que se entienda mejor, que permanece dormido, ahí quietecito. Los tratamientos que existen hoy por hoy para una persona que vive con VIH son tratamientos para todas las células que deciden producir virus. Pero no hay un tratamiento que actúe contra las que deciden dormir. Para despertarlos. No hay ni tratamiento para despertarlos, ni para detectar a los dormidos y eliminarlos. Entonces, solamente podemos actuar y eliminar a las que producen virus. El gran tema es que una persona que ya toma su tratamiento y eliminó a las que producen virus, si deja de tomar el tratamiento, las que están dormidas pueden despertar. De manera azarosa. No hay un momento que diga, despiertan por esto o por esta situación. No. Despiertan de manera azarosa. Entonces, una persona que deja de tomar el tratamiento vuelve a tener
títulos altos del virus al tiempo, porque esas que están dormidas despiertan. Oye, ¿y el virus que está ahí infectando, o sea, siempre sigue ahí o llegan momentos en el que también, o sea, ya se replicó y ya esa célula del virus, o no sé si sea correcto el término, se muere o se duerme también, pero ya hay otras, o siempre las que entran van a vivir siempre? Fíjate que a estas células que se duermen se le llama el reservorio viral. Y el reservorio viral es el conjunto de células infectadas que están dormidas en una persona. Pero el reservorio es variable. Existen personas que tienen reservorios más grandes que otras. ¿Y han encontrado alguna conexión ahí de, o sea, género, edad? Fíjate, está bien interesante esta parte. Y es parte de lo que yo estoy tratando de estudiar como en mi línea de investigación. Son personas, existen varios grupos de personas que viven con VIH. Las personas que son la población, la gran parte de la población, que son progresores normales, por así decirlo, y luego están progresores lentos, que tienen características en su cuerpo que hacen que en lugar de que sean 10 años, sean 15, sean 20, o algo así. Tienen formas de controlar al virus de una mejor manera. Y luego existen varios grupos así, y uno de los grupos de mayor interés o de los más pequeños y de los que son, es muy difícil encontrar una persona con esas características, se les llama controlador de élite, que son personas que están infectadas, que son positivas, que viven con VIH, pero que controlan al virus como si tomaran el tratamiento antirretroviral. Sin tomarlo. Sin tomarlo. De manera natural. Entonces, ¿cómo se detectan estas personas? Muchas veces son por estudios de control. Fueron a donar sangre y cuando van a donar sangre les dicen, oye, resulta que estás positivo. ¿Cómo que estoy positivo? A ver, hazme estudios. No, pues espérate, tú estás indetectable y tienes CD4 altísimos. A ver, ¿no? Y empieza así todo esto, ¿no? E interesantemente, la mayoría de los controladores de élite son mujeres. Ok, entonces ahí hay una característica de que mujeres... Exactamente, ahí yo siento que hay algo que tiene que ver con el tema hormonal, tal vez. Pues no sé podría ser una parte de cuestión de hormonas, la carga genética diferente entre hombres y mujeres. Tiene ahí su componente que es bastante interesante. Pero estamos hablando de que los controladores de élite es el 1 o menos del 1% de todas las personas infectadas. Ahora, saber si alguien va a ser un controlador de élite antes de la infección, no se puede. Ya hasta que lo tienes y viendo cómo responde. Entonces no es como algo que digas, oye, yo cómo sé si podría ser controlador de élite, ¿no? Existe otro grupo de personas que se volvió tendencia y muy famoso, que son este grupo de personas que no se pueden infectar. Inmunes, tal cual, al virus. Inmunes, exactamente, porque resulta que cuando el virus llega y quiere infectar una célula, necesita de 2 moléculas que están en la superficie de la célula. Una de ellas se llama CCR5. Y son personas que tienen una mutación en ese gen. Tienen la proteína, la tienen ahí en membrana, nada más que su CCR5 es diferente al de toda la población. Y al ser diferente, al virus no le sirve. Ahí es por una mutación genética. Exactamente. Wow. Y lo descubrieron justo en un grupo de personas que se dedicaban al sexo servicio. Y que descubrieron que no se infectaban, y no se infectaban, y no se infectaban, y dijeron, no, ya ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? Y al estudiar, profundamente y todo, descubrieron esa mutación. ¿Y hay algún estudio que te pueda decir si esa...? Sí se podría hacer un estudio, no sé a la fecha si hay aquí algún laboratorio que haga la detección, se llama la mutación Delta 32 de CCR5. No tengo a la fecha
Conocimiento de que haya un laboratorio que te detecte si eres Delta 32, ¿no? O no. Digo, debe de haber, porque sí sé que es una mutación que si bien se detecta en este grupo, pero existe en todas las razas. ¿Y ahí también en su mayoría son mujeres? ¿O ella está...? Delta 32, creo que Delta 32 no hay... En este grupo lo encontraron porque era como una población muy específica donde la incidencia de Delta 32 era muy alta, ¿no? Por cuestiones de herencia. Pero si la mayoría son mujeres, no... ¿Y esa mutación en específico, iba a decir, solamente le sirve para eso, que ya es una gran cosa, no una gran ayuda, pero, o sea, también tiene implicaciones en algunas otras áreas? Es un receptor, de quimiosinas. Entonces, hasta donde tengo entendido, la mutación creo que disminuye la actividad del receptor, pero no es nula. Entonces sigue funcionando, pero no tienen una afectación en otros aspectos del sistema inmune. No. ¿Tienen su vida normal? Si llega el virus nada más, pues En ese caso, o sea, en una historia evolutiva o en una historia donde esta pandemia hubiera sucedido en 1500 y algo, probablemente hubiera acabado con la población entera del mundo y los que hubieran sobrevivido hubieran sido los Delta 32, ¿no? Entonces, sea, siempre existen estos eventos biológicos o estas curiosidades biológicas en cuestión evolutiva que van generando eso. Eso es... Y en cuanto al tratamiento, ¿son tal cual pastillas o también de repente algún otro tipo de...? Es una pastilla al día, el tratamiento, y ahorita la investigación a lo que va, al siguiente paso, son formulaciones en gel. Que la idea es que la persona solamente se ponga una sola inyección cada 3 meses, ahorita creo que la investigación va en mes a mes y creo que ya brincaron a 2 meses. Pero el objetivo es que sea cada 3 meses para que, pues diga, yo ya no tomo pastillas diarias, nada más me pongo una inyección cada 3 meses y estoy protegido. ¿No? Contra a los inicios de la pandemia que se tomaban hasta 12 pastillas cada 8 horas. Imagínate, ¿no? O sea, el riñón ya después pasaron, exactamente. Después pasaron a la cuestión de una pastilla al día. Ahora va en esa parte. Ya existen protocolos de investigación para esas formulaciones. ¿Y es en específico, o sea, un medicamento como tal, o también hay diferentes? Es un fármaco de la familia. Para el tratamiento de VIH, la industria farmacéutica ha hecho mucha investigación y han desarrollado muchas familias. Entonces, existen varias familias, los nucleósidos, los no nucleósidos, los inhibidores de la proteasa, pero los más avanzados ahorita se llaman inhibidores de la integrasa. Entonces esto es una nueva familia que tiene muchas ventajas sobre de los otros al tener menos efectos secundarios, mayor tolerancia al consumo de estos fármacos y mayor barrera genética. ¿Qué quiere decir? Que el virus es más difícil que genere una mutación para contrarrestar al fármaco, para brincarlo. Entonces tienen más barrera genética. Son muy buenos. Y este fármaco que me mencionas es el que destruye a los que están infectados, ¿no? Exactamente. Este fármaco tiene la capacidad de actuar sobre aquellas células que están infectadas y que están produciendo el virus. Pero no directamente en el virus. Va a actuar sobre una proteína del virus, la integrasa. Que si vemos el ciclo del virus, una vez que el virus entra a una célula, mete su material, el proceso de llevarlo de la membrana hasta el núcleo y en el núcleo meterlo e integrarlo en el genoma es esa proteína, la integrasa. Toma ese material y lo integra. Entonces ese fármaco actúa específicamente en esa proteína. Al evitar que se integre, obviamente lo que hace es que ese material genético no pueda ni producir más virus, ni irse a dormir,
¿Sí me explico? Queda ahí. Ok, pero nada más para tener bien claro. Y la célula muere. Evita que esto que acabas de explicarnos, pero no actúa sobre el virus como tal, el que llegó por la infección. Actúa sobre una proteína del virus. Del que llegó y del que infecta. Ajá, del virus al momento de llegar a la célula e infectarla. Ok. ¿Sí? Ya te entendí. ¿Sí? Ok. Y ahorita que decías este tema de los como de los síntomas cuando están tomando los medicamentos, por ejemplo, es algo así como en el cáncer que tienen las ¿cómo Fíjate, se llaman? había una familia de antirretrovirales que se llamaban los inhibidores de la proteasa. Y tengo entendido que esa familia causaba muchas afectaciones a nivel gastrointestinal. Entonces eran personas que tenían incluso redistribución de grasa. O sea, había como muchos síntomas no tan agradables, pues. Al final de cuentas llegó un momento donde pues esos eran los más avanzados y era lo que había. Claro. Entonces te decían, ¿sabes qué? Te vas a tomar, no sé, 2 o 3 pastillas de al día contra tomar 12 cada 8 horas, ¿no? Pues sí. Me tomo ese, ¿verdad? Entonces cada vez va avanzando un poco más y es como, ¿cuál es la mejor opción hoy por hoy? Y van desarrollándose. Sí eran muy, muy agresivos, muy fuertes, pero afortunadamente la investigación avanzó lo suficientemente rápido como para que quedaran atrás. Sé que todavía existen esos inhibidores de proteasa, pero ya no están en uso con pacientes. Son fármacos que existen, que incluso creo que trataron unos con al momento de como que dijeron, bueno, pues vamos a ver si funciona esto o no. Por ahí hubo algo, no recuerdo si los datos fueron exitosos o no, pues, pero los efectos secundarios sí son pesaditos. Ok. ¿Y en qué lugar donde se llevan más estas investigaciones? ¿Hay algún país como que repunte más o todos se están como retroalimentando? Pues mira, los países líderes en ese aspecto, pues es donde están las bases de las grandes farmacéuticas, ¿no? Que sería en Europa, en Alemania, en Inglaterra, es una parte muy fuerte. Estados Unidos, de este lado, es una parte también bastante fuerte en investigación. La investigación en fármacos para VIH, contrario a la investigación en otros fármacos, pues sí es un área bastante fuerte. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los números siguen aumentando. Entonces, cada vez son más personas las que necesitan el tratamiento. Y los objetivos de la ONU y de los países es alcanzar un porcentaje de tratamiento. Es una meta de la ONU que se llama, para el 2015, creo que fue cuando salió, cuando se lanzó a gran escala, era la meta 90-90-90 de parte de la ONU, una estrategia de control que era de todas las personas que viven con VIH, que el 90% supiera su estatus, supiera que vive con VIH. De ese porcentaje, el 90% que tomara tratamiento, que tuviera acceso al tratamiento. Y de ese porcentaje, que el 90% alcanzara algo que le llamamos indetectabilidad, que es la forma de determinar que es exitoso un tratamiento. ¿Okay? Cuando una persona está infectada y se acerca a un servicio y comienza su tratamiento, el objetivo del tratamiento es que logre algo que llamamos indetectabilidad. Cuando se toma una muestra de sangre de una persona positiva y se hace un proceso que llamamos PCR, nosotros podemos determinar el número de copias de virus que la persona tiene en sangre. El equipo que hace ese proceso tiene algo que le llamamos un límite de detección, que es el número mínimo de copias que puede detectar. Los equipos más avanzados ahorita pueden detectar 20 copias, ¿sí? Contra millones que puede haber circulando en sangre, imagínate, es una escala bastante amplia. Lo menos que puede detectar el equipo son 20 copias.
Cuando una persona tiene menos de 20 copias, el equipo arroja como resultado indetectable. Ok. ¿Sí? Ese es su resultado. En esta muestra yo no puedo detectar. Si la persona tiene 18, 15, 5, da lo mismo. Pero ya es muy poquito. Ya el equipo dice, yo no lo puedo detectar. Entonces, el resultado es ese y a la persona se le puede decir, ya alcanzaste la indetectabilidad. Que no es que no lo tienes, pero son muy bajitos. No es que seas negativo o que lo hayas eliminado. Ahí está. Pero el equipo no lo puede detectar. Y alrededor de la indetectabilidad existen muchos, no sé si llamarle beneficios, pero muchas bondades, por así decirlo, del estado de la indetectabilidad. Una de las bondades más grandes es que el riesgo de que esa persona transmita el virus a otra es prácticamente cero. ¿Sí? Muy interesante esto, porque esto lo descubrieron en parejas serodiscordantes. Parejas, uno es positivo y el otro no. Ok. No lo tiene, ¿no? Pero estamos hablando que en la vida cotidiana, en una pareja estable de muchos años, pues la protección en las relaciones sexuales muchas veces no existe, ¿verdad? Entonces hicieron un estudio en parejas estables que tenían relaciones sexuales, que ellos mismos declaraban no protegerse todo el tiempo, pero la cuestión era que uno viviera con VIH pero fuera indetectable. Ok. Y lo que descubrieron es que no pudieron encontrar transmisión o que alguna pareja se infectara. Ok. Entonces descubrieron eso y dijeron, oye, es una bondad muy grande que la persona tome el tratamiento y alcance la indetectabilidad, porque mediante eso reducimos el riesgo de contagio. Entonces nos enfocamos, ¿quiénes son los que debemos de tratar de encontrar y controlar? Aquellos que no saben que viven con VIH y que no toman el tratamiento y que no están indetectables. Entonces ya el objetivo va hacia allá. Los que ya saben que viven, que toman su tratamiento y que son indetectables, esos ya están en otro grupo. Ya esos no son un riesgo. ¿Sí? Entonces ese es el objetivo. Me surgen... perdón. No. Entonces es parte de esta estrategia de la ONU, ¿no? De decir, bueno, vamos con la estrategia 90-90-90 para ver cómo es que los países pueden generar políticas de tratamiento o esquemas de tratamiento o formas de detectar en sus países a todos los que viven. Alcanzar por lo menos el 90% en una estimación, ¿no? Y que me diga el país que ya tiene su primer 90, bueno, de esos cuántos te estás tratando. ¿Qué necesitas para alcanzar el segundo 90? Y entonces también de eso, ¿qué necesitas para alcanzar el tercer 90? ¿Sí? Políticas de apego, cómo es que haces que tu paciente o tu persona que vive con VIH se apegue al tratamiento. ¿Cualquier persona que tiene VIH y hace su tratamiento puede llegar a esta parte de indetectabilidad? Cualquier persona. Ok, o sea, no es algo de que, no, es que genético o es que es mujer o por la edad o... Tendría que ser, existen, como en todo, pues, existen también excepciones a la regla. Personas o virus que pueden infectar a alguien, que son virus recombinantes o con una serie de mutaciones bastante agresivas y que el tratamiento no funciona en esas personas. ¿Sí? Ok. Afortunadamente existe, como te digo, el desarrollo de nuevos fármacos y existen formas o esquemas, que ya ahí es la astucia o la pericia del infectólogo. Y existen infectólogos buenísimos aquí en Guadalajara incluso, que son muy buenos en el tratamiento para VIH. Y que ellos dicen, ¿sabes qué? Si damos este fármaco no nos está funcionando, ¿sabes qué? Espérame, vamos a hacer esto, o armamos un esquema con este y este. El caso es controlarlo, ¿no? Ok, o sea, no todos los virus se comportan y reaccionan igual. En la gran mayoría y el grueso de la población va a comportarse de una manera. Ok, ya son casos muy específicos. Exactamente. Y el tratamiento que hoy por hoy se da, que es el que tengo entendido que es el Biktarvy, bastante bien aceptado, muy bien eficaz, permeado, alcanza toda la indetectabilidad de una manera muy rápida. Okay. Tengo conocidos que
que el año pasado empezaron y te estoy hablando que en una cuestión de un tiempo rapidísimo alcanzaron la indetectabilidad. Wow. Y esta parte de la indetectabilidad te la hace saber el infectólogo, me imagino, o así las es, pruebas que te bueno, haces. la carga viral, Okay. que es parte del monitoreo al principio. Una persona que recién se conoce que vive con VIH, pues hay que hacer una carga viral y un conteo CD4 para saber cómo está antes de dar el tratamiento. Okay. Dicen, no, ¿sabes qué? Tú traes una carga altísima. Ok, bueno, ya está todo, podemos iniciar el tratamiento. Ok, a los 3 meses hacemos una carga viral para ver el tratamiento a lo largo de 3 meses cómo ha funcionado. A los 3 meses, no, pues bajaste los niveles de virus impresionantemente. Ah, perfecto, continuamos, ¿no? Okay. A veces puede ser a los 6 meses la segunda y al año la tercera. Y ya de ahí tengo entendido que la carga viral se hace cada 6 meses. A menos que ahorita haya cambiado la política. Pero tengo entendido que es cada 6 meses. Y cuando ya llegan a esta etapa o esta fase de indetectabilidad, ¿ya se dejan de tomar o tienen que seguir toda su vida tomando el tratamiento? Siguen el tratamiento. ¿Toda su vida? Toda su vida. Ok. Sí. Ahora, hasta el momento es de esta manera. Estrategias de cura, sí hay investigación en estrategias de cura. Justamente es el entender por qué ese linfocito decide irse a dormir, por qué no se mantiene despierto o cómo hacer para encontrar a esos dormidos y despertarlos. ¿Sí? Si pudiéramos hacer eso en un estado hipotético, si pudiéramos al mismo tiempo en una persona que vive con VIH despertar o reactivar todo el reservorio, podríamos eliminar todo el reservorio y estaríamos hablando de una cura. ¿Pero no llegaría otra célula a infectarlo? ¿Otro virus que ande por ahí? Es que esa es justamente la estrategia que se propone. Si se logra despertar el 100% del reservorio en una persona, se mete al mismo tiempo el tratamiento. Entonces, por más que haya virus por ahí y traten de infectar, ya rompemos el ciclo. Ya no lo puede infectar. Exactamente. Ok. Entonces, es esa estrategia que nos tiene dando vueltas a los que hacemos investigación, nos tiene dando vueltas de cómo le vamos a hacer. O sea, existen varios acercamientos, o fármacos, o otro tipo de fármacos, o abordándolo desde la epigenética. Oye, estos linfocitos tienen un ciclo de vida, me imagino. Así es. Los nuevos que se van, digamos, generando, que crea el sistema, si ya está este tratamiento, ¿nacen ya con esta infección también o nacen sanos, Fíjate normales? que eso está también bien interesante eso, porque existe también modos de infección o vías de infección. Incluso existe una forma en la que 2 linfocitos pueden conectarse, haz de cuenta como que hacen un bracito, y se conectan, y a través de ese bracito se pasan el virus. Entonces es algo que cuando yo escuché esa forma, a mí me explotó la cabeza un día. Como si no fuera suficiente. Dije, maldito virus, o sea, si le pudiéramos dar personalidad es muy inteligente, ¿no? Y existen como estas formas. Si nos adentramos más un poquito y tratamos de construir más el panorama, nosotros constantemente estamos teniendo, no sé, un cuadro de gripe, una enfermedad, me cayó mal algo por ahí que me comí o algo así, ¿no? Entonces, ante cualquier activación del sistema inmune, existe la posibilidad de que alguna célula del reservorio se despierte, tenga un momento rápido de producción de virus, que se supondría que estando en el tratamiento no podría infectarse nuevas células. Pero no sabemos hasta qué punto eso es verdad. ¿Sí me explico? No hay certeza. Si el reservorio es un número constante de células o es dinámico y está creciendo y reduciéndose, creciendo y reduciéndose. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, también hay otra característica
que estas células que se duermen, cuando se despiertan, tienen algo que le llamamos proliferación clonal, que es que pueden hacerse copias de sí mismas. Y cuando es una copia de sí misma, es una copia con todo y el material genético del VIH. Sí, ya infectada. Ya infectada. Ok. Entonces, por eso te digo, el reservorio se expande y se contrae. Es dinámico. ¿Sí? Pero no se activa todo al mismo tiempo. Se activan partes del reservorio, partes no. Ok. Ok. Wow, qué interesante. Veo que tienes por ahí algunas notas, algo en específico. Bueno, traía como números, fíjate, compartir. Que ya lo del nombre, por ahí si surgía el nombre del premio Nobel por el descubrimiento. ¿De qué? ¿Qué descubrió? Cuando a los inicios de la pandemia hubo mucha comunicación entre los grupos de investigación estadounidenses y los franceses. Y en su momento publicaron al mismo tiempo artículos donde describían al virus. Pero se disputaba entre quién era el autor el que podía pelear como esa autoría de decir, yo fui el grupo estadounidense o el grupo francés. ¿No? Nosotros fuimos los que lo descubrimos o ustedes. Sobre todo también porque estaba en juego un premio Nobel, ¿verdad? Entonces tuvo que entrar un comité independiente a hacer toda una investigación y estuvo pesada la investigación. Hubo afectados en la investigación, fue un chisme científico. Y al último determinaron que era el grupo francés, Barré-Sinoussi y Luc Montagnier, quienes lo descubrieron, y fue hasta el 2008 que les dieron el premio Nobel por eso. Órale, fue hace poco. Relativamente poco. Ajá. Fue en el 2008, pero estamos hablando que fueron más de 20 años después. Normalmente, el Nobel, no es ley, se otorga después de 10 años. Si el descubrimiento es lo suficientemente fuerte y cumple la regla de Alfred Nobel, que era por el bien de la humanidad, por el mayor bien de la humanidad, entonces se entrega, pero más o menos es un rango de 10 años, más o menos. Acá fueron más de 20 años. Y fue justamente por esa polémica de entre los franceses y... ¿Y del lado de Estados Unidos hay nombres de quiénes eran? Sí, era... ¿Cómo se llama este hombre? Era... Del francés era Sinoussi y Luc Montagnier, y en Estados Unidos Robert Gallo. Robert Gallo. Pero por ahí incluso en un congreso se armó la discusión entre ellos y pues Robert Gallo tuvo que salir del congreso. Chismes científicos, como dices. Qué interesante. Todos así como... Pues muchísimas gracias, la verdad ha estado todo muy interesante. No, por nada, Isaac. Y ya para ir cerrando me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Mira, creo que eso es una pregunta bastante compleja, pero voy a tratar de responderla al tema que abordamos hoy, ¿no? Yo creo que una cuestión para vivir mejor también es mucho hablar desde el punto de la certeza y la honestidad al conocerse uno su estatus, ¿no? Entonces, siento que hay que tumbar el estigma o el miedo a acercarse a un servicio de salud a pedir una prueba. Porque a final de cuentas creo que es, por más traumático que pueda ser un resultado o que pueda generar un conflicto en la vida de la persona o en su estilo de vida, el resultado a largo plazo por tratarse va a ser siempre mucho mejor que vivir en la incógnita. El tiempo apremia, ¿no? Exactamente. Entonces yo, si tú, para responder esa pregunta, yo creo que sí sería como, ¿qué podemos hacer para vivir mejor? Estarse haciendo pruebas de detección. ¿No? Conocer tu estatus siempre es mejor que no conocerlo. Claro. Sí, completamente, porque a veces como que nos da miedo a no, si no veo no pasa, ¿no? Ajá, al contrario. Exactamente. No, pues digo, si está ahí. Lo quieras saber o no. Entonces, más vale que lo sepas. Claro, para actuar con tiempo. Exactamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos. Por acá vamos a dejar sus datos de contacto por si se quieren poner ahí a platicar con Moy o buscarlo.
Con todo y gusto. nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. A ustedes. Hasta luego.